Hola, ¿qué tal amigos de Acadef? Aquí estamos de nuevo con un Acadef Original, esa clase donde hablamos en profundidad de algunos de los conceptos para que puedas utilizar como entrenador con tu equipo y poco a poco vayamos formándonos y vayáis viendo también cosas que damos en los cursos de entrenador y os damos a vosotros gratuitamente para que podáis verlo y compartirlo con vuestros amigos entrenadores. Acordaros que si queréis ver más contenido de este tipo, seguirnos en las redes sociales, seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscribiros a la campanita para que os recuerde cuando sacamos un vídeo nuevo. Ya sabéis que todos los viernes sacamos esta sección de Acadef Original, pero si te quieres enterar también de cuando sacamos Acadef Training, nuestra sección donde hablamos de los diferentes ejercicios que puedes aplicar con tu equipo, o Acadef Análisis, donde analizamos a los mejores equipos de la Liga Española, de la Liga Italiana, de la Liga Inglesa. Si quieres enterarte de todo eso y mucho más, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Sin más dilación, vamos a hablar hoy del tema de Acadef Original, que es el tercer hombre y cómo utilizarlo en tu equipo. Es algo que se viene hablando mucho en el fútbol actual, en el fútbol moderno. Vamos a desgranar un poquito más ese tercer hombre, ese concepto del tercer hombre, y vamos a explicarte qué es exactamente y cómo puedes tú utilizarlo en tu equipo. Seguramente en próximas entregas de Acadef Training sacaremos algún ejercicio para que puedas entrenar este tercer hombre en tu equipo. Aunque sí que te puedo decir, desde mi opinión personal, que hacer un ejercicio solo del tercer hombre no tendría ningún sentido, ya que es un medio táctico y no un fin. No podemos tratar a los medios como fines. Entonces, hacer un ejercicio con el fin del tercer hombre no tendría sentido. Sí podemos entrenar un ejercicio con un fin más global, como puede ser el superar una defensa organizada en bloque alto o superar una defensa organizada en bloque medio, con el medio táctico del tercer hombre como uno de los protagonistas en afrontar esa defensa organizada. Pero no podemos tratarlo como un fin, y creo que hacer un ejercicio para entrenar el tercer hombre no tendría tanto sentido, aunque en algún ejercicio en concreto se den muchos terceros hombres y haya mucha propensión de ese comportamiento, que es lo que podremos ver en el diferentes Acadef Training que veamos de ese tercer hombre, que sacaremos más adelante. Vamos a definir, por tanto, como primer concepto ese tercer hombre. Lo primero es definirlo, saber qué es. Se trata de una idea, un medio táctico que nos posibilita conectar con un jugador que en primera instancia está imposibilitado normalmente porque hay un jugador rival que tapa esa línea de pase o porque está marcado y no podemos jugar con él. Entonces utilizamos otro jugador para, a través de jugar con ese jugador, indirectamente luego encontramos a ese jugador con el que yo quería jugar en un primer momento. Si hablamos de números, ya que estamos hablando de tercer hombre, para mí, y esto cada autor lo ve de una forma y luego lo veremos de forma gráfica, que creo que va a quedar más claro, el poseedor del balón sería el primer hombre, el jugador con el que quiero jugar, el hombre libre o el jugador, ese principal destinatario que queremos encontrar, sería el segundo hombre, y el tercer hombre sería ese jugador a través del cual utilizamos nosotros de forma indirecta para luego acabar encontrando al que verdaderamente quiero encontrar, para que esté en una mejor disposición de recibir y generar luego ventajas. No tenemos que olvidar que el objetivo es ese del tercer hombre: conseguir ventajas numéricas y posicionales en distintos espacios del campo para superar rivales y para luego ir generando sucesivas ventajas para acabar en esa zona de finalización con la mayor ventaja posible. Acordaros, y lo hablamos en una de nuestras primeras clases de Acadef Original, en esa clase de entender el juego desde los fundamentos, que lo principal es superar rivales para llegar con las máximas opciones de finalización posible a la portería contraria. Entonces el tercer hombre no deja de ser, como hemos dicho antes, un medio y no un fin para conseguir esas ventajas numéricas y posicionales que nos permitan ir avanzando, ir superando rivales y llegar con una buena situación de finalización. Ahí vemos en los apuntes en la pantalla una frase de Xavi Hernández sobre este concepto del tercer hombre. El tercer hombre es imposible de defender. Es la escuela holandesa, es Johan Cruyff, es una evolución de los triángulos holandeses. Bueno, una definición de Xavi Hernández de ese triángulo, de dónde proviene ese concepto de ese tercer hombre, de ese inicio de la escuela holandesa y de Johan Cruyff, que nos hablaban ya de ese tercer hombre, y es donde surge esta idea que luego ha ido evolucionando con el tiempo.
Para provocar esa ventaja que estamos hablando a nivel numérico y a nivel posicional, se requiere una alta coordinación y un correcto timing. Si, por ejemplo, el jugador que es el tercero que viene a dar el apoyo para encontrar al segundo sale antes de tiempo, seguramente no salga. Si sale más tarde, tampoco va a salir, así que se requiere una buena coordinación y un buen timing entre todos los componentes de estos tres jugadores para hacer ese tercer hombre. Eso es fundamental. Importante también tener una correcta lectura del juego para saber en qué momento tengo que hacer ese tipo de movimiento, porque si yo voy a pedir siendo tercer hombre, pero no me reconozco como el tercer hombre, sino que giro y tengo un jugador detrás, seguramente me robe. Entonces se requiere una buena lectura del juego, igual que el jugador que tiene el balón y va a jugar con ese tercero, aunque lleve un jugador detrás, si se la da sin saber cuál va a ser la intención de ese jugador que viene de espaldas, a lo mejor le da un pase que no toca, le da un pase muy fuerte, cuando a lo mejor tocaba un pase más flojito para que jugara de cara. Entonces esa lectura del juego y esa intención táctica va a ser clave en este movimiento del tercer hombre, el saber por qué hacemos cada uno de los movimientos y cada una de las acciones técnicas que nos requieren este principio táctico. Y luego, obviamente, esos movimientos de ese receptor directo, de ese receptor indirecto, y también de algo que no hemos hablado todavía, de los jugadores que no intervienen en esa jugada, porque al final tienen que saber los jugadores que, aunque no se estén moviendo, siempre están participando en el sistema de relaciones que es un partido, que es un 11 contra 11, porque un movimiento de un jugador nuestro va a modificar el comportamiento del rival. Entonces, no solo los jugadores que intervienen, esos tres jugadores que intervienen en esa acción de tercer hombre, sino el resto también tienen que saber qué están haciendo y qué están posibilitando con su movimiento o con su no movimiento, pero ya están posibilitando unas acciones y unos espacios que si estuvieran haciendo otra acción los estarían seguramente imposibilitando o seguramente modificando. Ahí vemos una imagen muy clara, como hemos hablado antes, de quién sería el primer jugador, el segundo y el tercero. Ya os digo, esta es mi visión. Hay gente que cambia y dice que el tercer hombre es el que recibe como hombre libre y el segundo es el que se utiliza de forma indirecta. También podría ser correcto. Yo creo que la clave, lo importante es que os quedéis con la esencia del concepto, que es esa de encontrar un jugador que está imposibilitado a través de otro jugador, normalmente de otra línea, que os quedéis con esa esencia. Luego ya el nombre que le pongáis a cada uno creo que no es tan relevante, y que luego lo sepáis transmitir bien a vuestro equipo y saber en qué momento toca. Ahí, por ejemplo, en el ejemplo vemos cómo un central tiene el balón, quiere encontrar al otro central, que sería, por ejemplo, el hombre libre. Esa línea de pase está imposibilitada porque hay un delantero entre ellos. Entonces, como no puedo jugar con el otro central porque hay una línea de pase tapada, utilizo en este caso al medio centro para que juegue un tercer hombre y encuentre a ese central libre. Luego hay matices que nosotros como entrenadores tendremos que decir y corregir a nuestros jugadores, como puede ser: a mí me gusta que ese jugador, en este caso el medio centro, para hacer ese tercer hombre siempre baje 1 metro en ese apoyo, por lo menos 1 metro, porque si no le pueden anticipar. Si yo voy a pedir un tercer hombre desde parado, puede ser que alguien llegue por detrás y me anticipe. En cambio, si yo bajo 1 metro a ese apoyo, va a ser imposible que alguien me anticipe, o muy muy difícil, porque yo ya estoy corriendo hacia el balón, ¿vale? Ahí vemos otro concepto, otro matiz que es importante resaltar, y es que con cualquier sistema, aquí hemos puesto en las dos imágenes un 4-3-3, porque es un sistema que cumple bastante bien una ocupación racional del terreno de juego, que cumple el estar continuamente ubicados en triángulos y en rombos. Y es que con cualquier sistema, si queremos que este concepto, esta idea se utilice, va a ser más factible, va a ser más fácil si cumplimos lo que yo llamo el concepto de diagonal y vertical. ¿Qué es esto? Pues nos imaginamos una primera línea, que puede ser, por ejemplo, aquí vemos los centrales de ese 4-3-3, saber que después de esa primera línea, en la siguiente línea, como vemos los laterales y el medio centro del 4-3-3, que sería la siguiente línea a nivel ofensivo, esa siguiente línea tiene que estar en diagonal sí o sí, ¿vale? En diagonal a esos centrales. Y la siguiente línea a esa tiene que estar en vertical a esa primera línea que estábamos hablando, que eran los centrales. De esta forma que conseguimos que siempre haya una ubicación en triángulos y en rombos que nos permiten usar este tercer hombre, donde si el jugador que está marcando al medio centro entra a nuestro central, nuestro interior siempre puede venir y jugar ese tercer hombre. ¿Por qué? Porque están colocados en distintos ejes y en distintas alturas, y es lo que hace que se cumpla ese diagonal y vertical. Entonces yo os recomiendo, aunque utilicéis otros sistemas, que esto en ataque se cumpla, porque va a favorecer esa fluidez en el juego y ese comportamiento del tercer hombre. Por ejemplo, ahora está muy de moda atacar con ese 3-4-3, con ese cuadrado en el centro del campo,
También se cumple esto, 3 centrales, 2 mediocentros por delante en diagonal a esos 3 centrales, 2 interiores por delante en vertical a los 3 centrales primeros y los jugadores de fuera abiertos en diagonal. Entonces se cumple de nuevo ese diagonal y vertical que os animo a que utilicéis en vuestro equipo. Ahí vemos una imagen de nuevo para seguir reforzando el concepto. Tiene el balón Ederson, el portero del Manchester City, le presiona un delantero, el central se quedaría como hombre libre, entonces el tercer hombre da el apoyo para encontrarle e indirectamente aprovechar y encontrar a ese hombre libre, a ese segundo jugador. Importantísimo es la lectura del juego, como hablábamos antes, de reconocerme como tercer hombre, porque si yo sé que soy el tercer hombre, seguramente no me gire porque tengo un jugador detrás. Obviamente si estoy solo me podré girar y ya no sería el tercero, sino sería el segundo, no haría falta un tercero, pero si vamos a hacer esta idea, este concepto del tercer hombre, reconocerme como tercer hombre y saber que la siguiente acción va a ser encontrar a ese hombre libre, y el hombre libre que se reconozca como hombre libre, porque en muchas situaciones, como vemos en esta imagen, el saber que van a jugar conmigo y adelantarme unos metros para recibir ese balón nos da ventaja posicional con respecto a mi par, que ha saltado a otro jugador normalmente. Si yo me quedo parado en esta situación, central se queda parado, el delantero rápidamente va a poder replegar y recuperar esa posición que hubiera perdido si ese central se adelanta y pide el balón. Ya hemos superado un rival que es a ese delantero. Entonces, importante la lectura de reconocerme dentro del juego y reconocerme dentro de esta situación de primero, segundo y tercero. Eso es fundamental. Luego también podríamos hablar de matices individuales, qué tipo de pase le doy al jugador, si el jugador está muy lejos, si el jugador está más cerca y viene en carrera, seguramente el pase tenga que ser más flojo. Si es un tercer hombre, por ejemplo, con el delantero, que es un jugador más lejano, puedo meter un balón más tenso. Luego, a nivel de perfil corporal, el perfil corporal del jugador que ofrece ese apoyo en tercer hombre tiene que ser orientado hacia ese jugador que es el hombre libre que va a recibir, porque si no va a ser complicado que yo meta un balón a ese jugador que va a ser el hombre libre, porque no estoy bien perfilado y seguramente vaya a haber opciones de pérdida. Esos matices individuales son los que como entrenadores tenemos que corregir y mostrar en vídeo, si podemos, también a nuestros jugadores para que mejoren esos matices y que al final haya una mejora brutal en la fluidez del equipo y en el ataque organizado de nuestro equipo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hemos hablado de ese tercer hombre. Espero que os haya gustado y que lo utilicéis en vuestros equipos. Os recuerdo, como ya os he dicho antes, que sacaremos algún ejercicio donde podamos aplicar esto del tercer hombre y lo podamos entrenar con nuestro equipo, porque entiendo que alguno haya captado la idea y a lo mejor le falten herramientas para poder luego entrenarlo con su equipo. De primeras os digo que con que lo expliquéis y lo trabajéis en partidos condicionados ya os va a dar mucho, porque al final es lo más real. Pero de todas formas no os preocupéis, porque sacaremos alguna tarea donde haya mucha propensión de este comportamiento, siempre siendo un medio y no un fin, como recordaba antes, ¿vale? Pero no os preocupéis, que sacaremos alguna tarea donde podáis incorporarlo a vuestro equipo en forma de ejercicio. Hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya gustado. Os veo en el próximo AKDF Original. Acuérdate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Acuérdate de ponernos un comentario si quieres que hablemos de algún tema en concreto en la próxima clase de AKDF Original. Adiós.